¿Qué dice Alfredo? Entonces, en lugar de enviar la Constitución entera, si le mando una tarea, le mando por partes, quizás artículo por artículo, mejora, Alfredo. Si tú le mandas, vamos a suponer que de la Constitución solamente quieres revisar del artículo 8 al artículo 20, pues mejor mándale ese texto más pequeñito y ahí vas a obtener mejores resultados. Escuchen, Este lo PROM de la puede demo B descargar. mejora el resultado si la información que tú le mandes es mucho menor. Ya, Estoy es grabando mucho menor. la pantalla. Mándale por partes o mándale temas más pequeños. Te va a dar mejores resultados. ¿Ya? Lo vamos a ver igual en la práctica. ¿Ya? Pero lo que Vamos quería con el siguiente. hacer Vamos con el marco normativo es actualmente de nuestro país. ¿Cómo estamos? ¿No les hice la pregunta hace rato y vamos a ver un poquito cómo estamos? Miren, esta es un poquito la línea histórica. Obviamente hay mucha más normativa, ¿ya? Hay mucha más normativa de gobierno, transformación digital. Solamente me he centrado en la normativa que está orientada a inteligencia artificial, ¿ya? En nuestro país entramos fuerte con el tema de gobierno digital allá en 2018. En 2018 entramos con la ley de gobierno digital, que es el decreto legislativo 14.2. Yo lo tengo por aquí, se los he ¿qué? dejado también en la plataforma. Se los he dejado también en la Encontré plataforma. una aplicación que es para Chrome que se llama Screen Recorder Perdón, también es... y ahí con eso te grabo. Acá está. Miren, ¿ah? Toda la normativa que vamos a mencionar aquí está aquí directamente. Se ¿Qué? los he dejado para que ustedes lo tengan como referencia Ajá. como tal. El decreto Graba la pantalla legislativo, la ley de gobierno digital es de la esta. clase. Esta ley que Y ustedes puedes tienen ir acá haciendo es la otra primera cosa ley de nuestro porque te país que graba habla la ya de gobierno pestaña. digital. Anteriormente el término era gobierno electrónico, Entonces es un ¿ya? éxito. Ustedes seguramente han escuchado hablar mucho de gobierno electrónico. Actualmente ya no se usa el término. El término ya ha quedado descartado y desfasado. El término que actualmente se usa es gobierno digital, gobierno y transformación digital. Ya gobierno electrónico no se usa, o sea, porque ya no existe la ONGEI, ¿no? Antes era el Organismo Nacional de Estadística e Informática, no General de Estadística e Informática de la ONGEI. Cuando se crea la ley de gobierno digital, con ello, con la ley de gobierno digital, posterior a ello nace la Secretaría de Gobierno Digital y luego cambia el nombre a Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, ¿no? Que es un órgano de línea de la PCM y es el órgano máximo de gestión de gobierno y transformación digital de nuestro país. O sea, esta ENIA, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, es promulgada, es lanzada, gestionada por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Pues la ONGEI desaparece para dar pase a la Secretaría de Gobierno Digital inicialmente y luego Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Entonces, esta es la primera ley de gobierno digital donde se crea justamente todas las la base legal básica de gobierno y transformación digital en nuestro país, que luego va a servir como sustento normativo para la ley de inteligencia artificial y la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial que acaba de salir hace poco tiempo. ¿Ya? Entonces, esta es la primera ley que nosotros tenemos como tal y es lanzada en 2018. Luego, una vez que sale la ley, que es en 2018, se crea acá la Secretaría de Gobierno Digital en su momento, nace hasta el 2021, mire, normalmente se pide que el reglamento de la ley se cree pues en los próximos 30 días, o sea, promulgar en los próximos 30 días. Nos tomaron 3 años, ¿no? En 3 años lanzaron el reglamento de la Ley de Gobierno Digital, que es el Decreto Supremo 029 de PCM, ¿ya? Entonces, este reglamento se crea para poder, obviamente, oficializar de forma más técnica toda la Ley de Gobierno Digital. Este decreto supremo también se los he dejado por aquí, ¿está? O sea, lo tienen también ahí. Entonces, acá está todo el reglamento de la Ley de Gobierno Digital. Entonces, obviamente, el reglamento es mucho más grande y acá está mucho más detallado cada uno de los temas orientados a tema de gobierno y transformación digital. Quiero que vean ustedes acá, en este punto, ya se comienza a hablar de inteligencia artificial. Estoy hablando del 2021, mira. Así, ok, algo más. Vamos a ver, quiero mostrar desde el inicio. Miren, miren. Y ya se empieza a hablar, en el 2021, ya se empieza a hablar en nuestro país de inteligencia artificial, de ciencia de datos. ¿No? Para aprovechar al máximo los datos gubernamentales, ya se empieza a hablar, a tocar el tema de la inteligencia artificial. ¿Ok? En la ley, esta es la ley de gobierno digital, miren, todavía no se toca, miren, en la ley como tal, a ver, ya regresaré, no se toca todavía muy detallado, ¿ya? Ya, no se toca todavía muy detallado en la ley. Sin embargo, en el decreto supremo 029, que es el reglamento de esta ley, ya se empieza a hablar de inteligencia artificial para el tema del uso de los datos gubernamentales y adicionalmente para el tema de la Plataforma Nacional de Datos, de Gobierno de Datos. ¿Ya? Como ustedes saben, nuestro país tiene una plataforma de datos abiertos, que bueno, es complementaria a esta. Entonces, esa información que tiene nuestro país, que es la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, donde puedes descargar información de todas las entidades públicas, entiendo que ustedes también publican ahí. Vamos a verla, les muestro. Plataforma Nacional de Datos Abiertos, miren. Ustedes probablemente publiquen también acá. Vamos a buscarlo, Sunedo. Ahí está, ustedes también publican acá, ¿no es cierto? Ustedes también publican, miren. Publican temas de licenciamiento, algunos egresados, esto publican también acá. Entonces, en la normativa también te dice que puedes usar esa información para poder trabajar a través de inteligencia artificial. Entonces, ya se habla de inteligencia artificial acá, de forma normativa, pero ya se habla acá de la inteligencia artificial, ¿ya? Entonces, vamos avanzando justamente en la parte normativa. ¿Qué más? Miren, en 2023, esto fue en época de pandemia, esto de acá sale en época de pandemia, sale en realidad durante este año de pandemia sale mucha normativa de gobierno digital. Fue creo que un boom en esas épocas que salió bastante normativa de gobierno digital. Y en 2023 se crea, justamente para Fiestas Patrias, todavía lo recuerdo, porque yo hacía consultoría en PCM en ese tiempo, se crea el Decreto Supremo 085 del 2023 de PCM también, en donde se aprueba la Política Nacional de Transformación Digital al 2030, ¿no? Nosotros tenemos una estrategia que recién ha creado, pero ya 3 años antes ya se había creado una política nacional de transformación digital con el decreto supremo 085. Vamos ahí. Quiero mostrarles un poco la línea de tiempo de cómo iba. También se los he dejado acá. Esto me parece.
¿ya? Acá está, miren. Esta es el decreto supremo que aprueba la Política Nacional de Transformación Digital del 2030, ¿no? Acá está. Entonces, acá te habla de todo lo que es la política, de cuáles son los proyectos que se van a priorizar. Obviamente, este decreto supremo, como tal, aprueba una política. Creo que por acá también lo tengo la política. Sí, acá está. Este es el resumen ejecutivo, ¿ya? Porque si quieren el grande, también se los he dejado en la plataforma, ¿ya? La política tiene más de 1000 hojas de trabajo. Vamos a ver el resumen, básicamente, ¿ya? Entonces, este decreto supremo de acá aprueba esta política que está acá. Y en esta política, quiero que vean, ya también se habla de inteligencia artificial. Pero el Estado, nuestro país, ha calificado, o al menos en esta política, lo califica como tecnología digital. Lo cual yo en su momento reclamé porque la inteligencia artificial no necesariamente es una tecnología, ¿no? La inteligencia artificial es es un conjunto de procesos matemáticos, científicos, que permiten, pues, hacer entendimiento de varias cosas. Las aplicaciones que haces con la inteligencia artificial sí son tecnologías digitales. La inteligencia artificial no es una tecnología digital. Las aplicaciones que haces con el uso de las API keys que les expliqué hace un momento, sí son tecnologías digitales, pero la IA no, todavía. El concepto no. ¿Ya? Pero bueno, acá ya se habla de tecnologías digitales. ¿Ya? Miren, incluso hay algunos dentro de su análisis que habían hecho, dentro de su análisis que habían hecho de las casuísticas y todo eso, de cómo estábamos en ese momento, al 2023, en años anteriores, habían colocado en ese tiempo que todavía había una incipiente cultura en el uso de diferentes tipos de tecnologías, entre ellos el tema de datos, tecnologías digitales e inteligencia artificial. Claro, en ese país, en ese tiempo todavía estaba muy incipiente, ¿no? Hablábamos todavía de modelos muy matemáticos, científicos, ¿no? De entrenamientos muy poderosos para poder usar inteligencia artificial. ChatGPT recién estaba saliendo, o sea, recién estaba sacando la carita, ¿no? Pero en ese tiempo ya empezábamos a hablar de eso, miren. Y hablo de ese tiempo como si fuera hace muchos años, ¿no? Hace 3 años, ¿no? No sé, hace mucho, ¿no? Por acá también inclusive, ¿no? O sea, quiero que vean que acá nosotros, incluso acá lo definen, ya hay una definición de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, acá en la Política Nacional de Transformación Digital, que se implementó en su momento, donde tuve la oportunidad también de participar, ya se está hablando en sus análisis, hablan justamente de el uso como tal. Incluso en los proyectos, creo que había una entidad que quería implementar inteligencia artificial, y acá está, ya ven. Eh, Esto es está por acá arriba, en uno de los proyectos, de hecho, ¿no? En varios proyectos se impulsaba ya el uso de inteligencia artificial, ¿no? O sea, se buscaba impulsar el tema de inteligencia artificial. 2023, ¿no? Y recuerden que esta publicación viene con datos anteriores, entonces hablamos de 2021, 2022, donde estos son los proyectos que quería implementar el Estado. ¿Los habrá implementado? No lo sé, tendríamos que... desconozco quién estará dándole seguimiento a la implementación del plan, no lo sé, pero deberían, pues, darle seguimiento, ¿no? Entonces, acá en la política ya se habla de inteligencia artificial, ¿ya? Miren, luego de eso, nosotros pasamos ya a 2025. En 2025 nosotros tenemos un decreto supremo 115 que aprueba, perdón, antes de eso. 2023 pasamos a la ley 31814, que es la ley de inteligencia artificial de nuestro país. Pero nuestro país también tiene una ley de IA que se orienta de interés para el desarrollo económico y social de nuestro país. Y en 2025, 2 años después, sale el reglamento de la IA. Tuve la oportunidad también de participar en la creación de ese reglamento. Entonces, nuestro país tiene una ley de IA como tal, que no es la que ha salido recién, ¿no? Recuerden que la que ha salido recién no es la ley de la IA, es la estrategia, ¿no? Es la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. O sea, es la parte de ejecución de la ley como tal. O sea, ¿qué proyectos vamos a implementar de inteligencia artificial o cómo se debería implementar la inteligencia artificial en nuestro país al 2030, ¿no? Ocurre lo mismo con el Plan Nacional de Transformación Digital, ¿no? Que es la lista de proyectos que nosotros deberíamos implementar en el país para cumplir lo dicho en la Ley de Gobierno Digital y en su reglamento. Lo mismo acá, ¿no? Tenemos la Ley de Inteligencia Artificial, su reglamento, y sobre eso tenemos la estrategia. Entonces, ¿cuál es la ley? También se las he compartido acá. Está acá la ley, ¿no? La Ley de Inteligencia Artificial. A ver, está acá, ¿no? Uso de inteligencia artificial a favor del desarrollo económico y social del país, ¿no? Entonces, esta es la ley que ha salido, ¿no? Incluso quiero que ustedes vean que ya se crea una Autoridad Nacional de Inteligencia Artificial en nuestro país. ¿Quién creen que sea? Obviamente la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. O sea, la PCM es la Autoridad Nacional en tema de inteligencia artificial a través de la Secretaría. Yo en su momento pedí que, porque se querían implementar, comento así, en su momento, cuando habían estos talleres, a mí me pareció raro porque la Secretaría de Gobierno en ese momento no le ha dado seguimiento, no sé si ahora ha implementado una área que se encargue específicamente de eso, pero en ese momento no había una área especializada en gobierno digital para poder dar seguimiento a proyectos de inteligencia artificial. No había, ¿no? Entonces, no había como un órgano especializado en la Secretaría para decir, ¿sabes qué? Yo me voy a encargar de dar seguimiento a la parte normativa, a la parte del uso ético, a la parte de los riesgos, no había. Al final, voy a revisar, voy a preguntar a ver a quién le han dado esta responsabilidad. Incluso en la estrategia debe estar, pero normalmente en las normativas se lo ponen así general, ¿no? Entonces, la ley, ¿quién es responsable de esta ley, de su implementación? La Secretaría de Gobierno de Transformación Digital. En todas las normativas de IA, de inteligencia artificial, ustedes van a ver esto, ¿ya? Entonces, esto de acá es el tema de la inteligencia artificial como tal. Incluso de manera anual se debería emitir al Congreso los avances de la implementación, justamente, todo eso, ¿no? Incluso decían, miren, que en ese tiempo, cuando no se tenía todavía, te decía que ya debías mandar informes anuales cómo va implementándose la estrategia. Muy bien. Sí. Marushka es una gran amiga mía, yo la conozco mucho porque yo trabajé con ella implementamos muchos proyectos de transformación digital en Cajamarca, como cuando yo estuve de director de transformación digital. La conozco mucho, Marushka, hablamos cada cierto tiempo. Y durante la gestión de Marushka, no quería mencionarlo, pero durante la gestión de Marushka fue segunda implementación de normativa que yo les dije.
Recuerdan que en ese momento les dije, hubo un boom de directivas, de implementación de leyes, ya, eso fue durante la gestión de Marushka. Lamentablemente ella sale pues en julio del 2023. O sea, ella justo sale un día después que lanzan esto, miren, que lanzan el decreto supremo 085. Esto lo lanzan el 28 de julio y al siguiente día ella, lamentablemente, pues, no sé qué motivos, pero sale, ¿no? Sale de la secretaría y ya empieza pues con otras gestiones, ¿no? Entonces, durante la gestión de ella hubo bastantes avances, ¿no? Entonces estuvo Marushka, ¿no? La conozco muy bien. Y, y bueno, esta es la ley, ¿no? Esta es la ley que yo les comento justamente, ¿no? ¿Dónde está? Esta es la ley, ¿no? Entonces, en ese momento ya te dicen que la ley, o sea, tienes que enviar un informe anual al Congreso sobre el avance justamente de todo esto, ¿ya? Y sobre la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que en ese tiempo todavía no se tenían, recién ha salido. O sea, esto de acá, imagínense, es de hace, el año pasado, ¿no? Listo. Y bueno, acá también les he dejado su reglamento de la ley, ¿no? Esta es la ley, el reglamento de la ley de inteligencia artificial, ¿no? Y acá se habla mucho ya de la gestión de riesgos, de la inteligencia artificial, cómo vamos a dar seguimiento. Incluso lo que yo comenté en esos talleres, que pedía que lo vean, era esto, miren, vamos a ver cómo quedó al final. Mm, quiero ver quién es el órgano rector. El órgano rector, definición, Consejo Nacional de Datos, Secretaría de Gobierno. Vamos a ver quién es el órgano rector. Por acá está, miren. A principios rectores, Autoridad Nacional. Es esto, ¿no? Yo les dije esto, ¿no? Miren, la Autoridad Nacional sigue siendo la PCM a través de la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital. Yo les comentaba, ¿no? ¿Cómo va a ser secretaría si no tenía un rol específico para el tema de inteligencia artificial, ¿no? O sea, tenía que tener un área especializada que se encargue de dar seguimiento a todo esto. No lo tenía hasta ese momento, ¿no? Entonces, eso para que lo tengan ustedes en cuenta. Probablemente hayan creado ya un rol o un área especializada de eso, ¿no? Entonces, este es el reglamento, ¿no? Que nace justamente el año pasado, ¿ya? Entonces, en esa línea de tiempo está acá, mira. Estamos acá, ¿no? En 2025 también sale, bueno, esto es más internacional, la NTP, la ISO 42001, ¿ya? Esa es el estándar. No la tengo a la mano, no tengo el PDF, como les digo, porque, bueno, se tiene que pagar por el uso, pero sí se crea la ISO 42001, ¿no? Que ya habla de un sistema de gestión de inteligencia artificial. O sea, si ustedes quieren implementar un sistema para gestionar IA en su NEDU, podrían ir a la NTP 42001, lo que es la norma encargada justamente de eso, ¿no? Para poder certificar. Y finalmente viene lo que ustedes indicaron, ¿no? Lo que ustedes habían dicho del oficial de inteligencia artificial, ¿no? Que se aprueba, se muestra en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial que se aprobó recientemente hace un par de semanas, creo, ¿no? Esa estrategia se aprueba mediante, y lo tengo por aquí, también se los he dejado a ustedes, mediante la resolución ministerial 152. ¿Qué es lo que aprueba? Esta es la resolución que también se los he dejado. Aprueba la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, ¿no? ¿Ya? Y obviamente, quienes están dentro del alcance, del ámbito de esta normativa, todas las entidades públicas, ¿no? Es decir, todas las entidades públicas tienen que implementar esta estrategia como tal. ¿Y cuál es la estrategia? Todo esto que está aquí. Esta es la estrategia, que son algo de 81 hojas. Esta es la estrategia, ¿no? Tiene una estructura muy parecida a la Política Nacional de Transformación Digital, ¿no? Donde están todos los proyectos, pero esta es la estrategia, ¿no? Entonces, acá hablan un poco de la situación, hablan un poco de los antecedentes, hablan de los roles, y dónde mencionan los roles que ustedes comentan, está acá, en la página 46. En la página 46 están los roles, ¿no? Para el gobierno y la inteligencia artificial. Entonces, por acá hablan justamente un poco dónde están estos roles, ¿no? Los roles clave, los roles para la dirección, ¿no? El comité, siempre piden comité para estos temas, y por acá está el rol del instituto, son los roles generales, está el rol del gobierno de la inteligencia artificial, ¿cómo se llama? Este rol es el titular de la entidad del comité. El comité de gobierno de transformación digital también está. Este comité se crea por primera vez con la ley de gobierno digital, entonces dentro del, del comité también debería haber un oficial de inteligencia artificial. Mira, acá está. Entonces, anteriormente a la aprobación de esta estrategia, el comité de gobierno digital estaba conformado por el líder, por el oficial de gobierno de datos, de seguridad y confianza de datos personales, y los dueños del proceso, de las áreas usuarias. Pero ya con esto han agregado un nuevo rol, ¿no? El oficial de inteligencia artificial. Ahora yo les hago la pregunta, ¿no? Ustedes que, al igual que yo, conocen mucho la entidad pública. ¿A quién creen que le van a dar este rol, no? ¿Quién creen que va a asumir este rol? ¿Quién creen que le van a dar este rol, no? Porque este señor es el responsable, miren, de proponer el plan de inteligencia artificial dentro del plan de gobierno digital, integrarlo, o sea, ¿quién creen que va a ser, no? Así es, el jefe de la OTI otra vez, ¿no? O sea, miren, ustedes sabrán que el tema de las OTIs en las entidades públicas, algunas está mejor implementado, otros menos, ¿no? Pero si tú lo haces, esta norma de alcance nacional y que todas las entidades públicas tengan que implementarlo, en las municipalidades, por ejemplo, no tienen el mismo potencial que una entidad nacional, ¿no? Un ministerio, todo eso, ¿no? Entonces tengan por seguro que este rol le van a dar o al jefe de la OTI o le van a dar a alguno de los especialistas que ya anteriormente era oficial de gobierno de datos, o era líder de transformación digital, o era oficial de seguridad y confianza digital. O sea, va a tener un rol adicional, ¿no? O sea, sus funciones que tiene en su trabajo le van a sumar estas funciones, más estas que ya tenían probablemente, o esto, ¿no? Entonces, hay un puntito que también yo en su momento critiqué porque, o sea, están creando esto, que es correcto, ¿no? Porque obviamente ahorita la IA está bien, pero ¿cómo se implementa? Pues no, sobre todo en las entidades más pequeñas, no públicas más pequeñas, ¿no? Incluso todavía hay entidades que no tienen, por ejemplo, ni siquiera un comité de gobierno digital, ¿no? Yo ahorita estoy haciendo una consultoría para una entidad pública, por ejemplo,
Y en esa consultoría estoy haciendo su plan de gobierno digital. Y su comité recién lo han formado el año pasado, a finales del año pasado, imagínense. Y esto del comité viene del 2018. Entonces, toma tiempo pues implementar esto, ¿no? Esto de acá. Porque este señor es el responsable de esto. Ahora tienes que aplicar, ya no solamente vas a tener un plan de gobierno digital, sino que vas a tener un plan de inteligencia artificial. Ustedes dirán, sí, David, pero no siempre se hace, no siempre se cumple, ¿no? Es que el tema es que, por ejemplo, ahorita la SOSIS, la Contraloría, ya audita el plan de gobierno digital. Si no tienes plan de gobierno digital, te observa, te audita, ¿no? Justo a la entidad pública que le estoy haciendo el plan de gobierno digital como consultoría, la OSI ya le ha observado que no tiene plan de gobierno digital. ¿Y por qué surge eso? Porque cuando yo estaba en PCM recuerdo que eh, mandaron un documento a la Contraloría pidiendo que también se audite el plan de gobierno digital. Entonces, ¿de qué tiempo se empieza a auditar? Más o menos desde 2023. 2022, 2023 ya le empiezan a pedir de manera obligatoria los planes de gobierno digital a las entidades. Entonces, tengan por seguro que de acá a un tiempo va a pasar lo mismo, ¿no? Le van a empezar a pedir planes de inteligencia artificial. Entonces, ahí es donde surge el oficial, ¿no? Que le van a dar a la OTI, obviamente, ¿no? Alguien de la OTI le van a dar. ¿Ok? Entonces, esta es la estrategia. Entonces, les explico todo esto justamente porque todo esto tiene, todo un proceso, perdón, todo esto tiene toda una línea de acción, ¿lo ven? O sea, tiene una historia, ¿no? No es que recién se haya creado esto, sino que hay antecedentes importantes que han permitido llegar a donde estamos ahorita. ¿Ya? Esto quita que yo no pueda implementar aplicativos de inteligencia artificial, no. Base legal ya existe, ¿no? Pero tú para implementar un aplicativo, porque ustedes saben que cuando ustedes implementan una plataforma, un aplicativo, el aplicativo viene con su directiva, ¿no? Su directiva de aprobación de uso, ¿no? Viene con su documento legal, normativo para poder utilizar esa plataforma. Entonces, hasta 2023 no se usaba mucho la IA, pero ahora todas las entidades las están usando. Pues para poder utilizar esas IAs, para poder utilizar esas API keys, para poder implementar esas aplicaciones de inteligencia artificial, ya hay base legal. Entonces ahora es mucho más fácil, porque ya existe esa base legal. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Está todo claro? ¿Algún comentario? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Qué dice Bismarck? Oye, por favor, pasemos qué es un LLM, cómo se crea el modelo, cómo tiene el conocimiento un modelo entre LLM y modelo de pensamiento de qué son los tokens. Esto sí lo vamos a ver, ¿ya? Solo que yo me estoy, obviamente nosotros tenemos un sílabo que cumplir. El día de hoy, tal como les enseñé al inicio, eso lo vamos a ver en las siguientes sesiones. Les muestro nuevamente el sílabo, que está acá. Nuestra sesión de hoy nos toca ver justamente todo lo que estamos haciendo ahorita. En la siguiente sesión ya empezaremos a usar de manera más técnica las herramientas y ahí es donde vamos a repasar justamente un LLM, cómo se entrena, ¿no? ¿Cuál es el trabajo para entrenar un LLM, ¿no? ¿Cómo funcionan los tokens, ¿no? ¿Cuáles son los límites de los tokens, ¿no? Porque a veces se acaba más rápido que otros. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Ahorita estamos siguiendo el sílabo justamente. Y ahí corresponde ver justamente todo esto. ¿Ya? Listo. Entonces, bueno, lo que ya les he explicado justamente es esto, ¿no? O sea, esto acá ya les expliqué también, ya no necesito leerlo. Y bueno, acá tienen justamente la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, ¿ya? La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que ha sido aprobada en abril, o sea, recién hace mucho, ¿ya? Es adopción y también gobernanza, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los ejes? Miren, que te dice la estrategia, en resumen, ¿qué ejes tiene la estrategia para pasar a un gobierno inteligente? Porque miren, ahora el término, ¿se acuerdan que les comenté que ahora ya no existe gobierno electrónico, sino gobierno digital? Ya. Con esta estrategia se está tratando de pasar del término gobierno digital a gobierno inteligente. O sea, estás pasando el término gobierno electrónico, estás yendo a gobierno digital, estás saliendo de gobierno digital para pasar a gobierno inteligente con el tema del uso de la IA. Estás cambiando de término. Probablemente de acá a unos 2, 3, 4 años ya no se hable de gobierno digital, sino se hable de gobierno inteligente como tal. ¿Ya? De acuerdo a la estrategia, hay 4 pilares o 4 ejes para poder hacer eso. Desde el talento y la capacidad de capacidades, esto que ustedes están haciendo, por ejemplo, con este curso, forma parte de este eje. Entonces, la estrategia te dice que tienes que entrenar al personal en todo el tema de inteligencia artificial, porque forma parte del eje de la implementación de un gobierno inteligente. Si las personas que trabajan en la entidad pública conocen de IA, saben usar sus capacidades, saben usar todo el potencial, es mucho más fácil poder pasar a un gobierno inteligente. ¿Ya? El tema de la innovación y la adopción, ¿no? Aquí es donde viene la parte del software, la parte de la implementación, ¿no? La parte de las plataformas que hemos visto que se conectan con las API keys y todo eso. Entonces, ¿cómo adoptas la IA, ¿no? A través de plataformas, a través de servicios digitales, a través de uso de modelos de inteligencia artificial. Entonces, eso ahí lo adoptas. Luego vienes con el marco ético, ¿no? Sobre eso que tú implementes, obviamente tienes que generar cierto tipo de marco ético y regulatorio, ¿no? Hay marco general, pero internamente tienes que generar directivas, tienes que generar manuales, tienes que generar resoluciones que permitan validar que eso que estás implementando es correcto, se puede utilizar. Y finalmente, el tema del cambio, que es con la participación y la colaboración a través de todo el ecosistema como tal de gestión dentro de la parte pública, ¿no? Entonces, son los ejes como tal lo que te dicen, ¿ya? Eh, justamente, dentro de todo este flujo, dentro de la línea que ustedes ven, más o menos este de acá es el flujo, el proceso para poder implementar, es lo que te dice la estrategia nacional, ¿no? Desde la capacitación, el inventario. Cuando hablas de inventario se refiere a cuáles son los procesos que deberían utilizarse mediante inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? De repente tienes procesos muy críticos, muy técnicos, muy normativos, que tú puedes automatizarlos con IA, tú haces un inventario de eso, ¿no? Este proceso al final desarrolla un informe técnico, haces un inventario, ¿no? Cómo controlas el riesgo y el impacto de hacer ese inventario, utilizar la IA para esos procesos, explicas las trazabilidad y finalmente mejoras los servicios, ¿ya?
Y bueno, la norma ISO que les digo, que voy a tratar de conseguir, la voy a buscarla, porque es una norma que recién ha salido el año pasado y que les habla de cómo gestionar inteligencia artificial en entidades como tal, ¿ya? Eh, bueno, acá está un poco. Recuerden que todas las normas ISO como tal tienen un enfoque de ciclo de mejora continua, ¿no? Deming. Planificar, hacer, verificar, actuar. Entonces, la norma ISO no es ajena a eso, ¿no? Planificas la implementación de la IA, implementas controles, proveedores, datos, plataformas, todo eso, verificas que funcione y finalmente mejora. Entonces, el flujo de la IA como tal, ¿ya? Y estas son normas complementarias que también los dejo a ustedes para lectura. La 23.824 para el tema de la gestión de riesgos de IA durante su ciclo de vida, la 42.005 que habla ya de los ecosistemas de la IA, cómo gestionarlos directamente, la 42.006 que hablan del sistema, los requisitos de que, qué organismos, o sea, quién te puede auditar, qué organismo te puede auditar para darte la certificación IA, hasta ahí. Y finalmente el tema de la gobernanza, ¿no? Y el uso de la IA por organizaciones y tema de alta dirección, ¿ya? Entonces todo eso son lecturas complementarias que también fortalecen la IA. Pero la principal ahorita es la 42.001, que es la que salió el año pasado, justamente, en 2025, ¿ya? Listo. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, comentario, duda? Recuerden que estamos viendo el primer tema. Ya estamos viendo el primer tema. Un segundito. ¿Una pregunta hasta acá? ¿Todo claro? Muy bien. Listo, entonces vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar directamente con esto. Un vibrador que el celular te fastidia. Ya. Vamos a ver. Bien. Cuando nosotros hablamos de gobierno de inteligencia artificial, cuando hablamos de gobierno de inteligencia artificial, nos referimos a un gobierno corporativo. El término de gobierno corporativo, creo que ustedes también lo conocen, es la forma en cómo se trabaja pues directamente, la forma en cómo funciona una organización en todos sus puntos, en todos sus ejes, desde la alta dirección, pasando por las partes más tácticas, operativas, cómo intervienen entre los procesos, es la forma de gobernanza, de gobierno que tiene una determinada organización, ¿ya? Entonces, el gobierno como tal, el gobierno de inteligencia artificial tiene el mismo enfoque, ¿no? Porque vea desde una política directamente estratégica. Yo quiero que entiendan que todo lo digital siempre parte de un punto de vista estratégico de la alta dirección, ¿no? Entonces, si se va a implementar desarrollos, soluciones, o se va a tener una cultura netamente orientada a la inteligencia artificial para poder construir, mejorar procesos, automatizarlos o optimizarlos, se tiene que tener en cuenta, como mínimo, que parta todo una política general estratégica. Y sobre eso, uno ya va aterrizando en cada una de las áreas, haciendo el inventario de los casos de uso que se van a digitalizar, se van a implementar inteligencia artificial, cuál es el riesgo, la casuística que va a haber directamente desde la implementación como tal, el tema de los controles para poder hacer esta verificación y finalmente el tema de la evidencia como tal. Entonces, ¿qué es lo que debe explicar la SUNEDU, no? O sea, ¿qué es lo que debo explicarle a ustedes? ¿Qué es lo que debo mencionarles a ustedes? Dentro de lo que está en la estrategia, que ustedes van a ver, hay cierto tipo de riesgos que ustedes deberían monitorear cuando se implemente inteligencia artificial. Yo les hago una pregunta. Yo había visto un poco el perfil de los grupos que hay acá, ¿no? He visto que algunas usan IA, usan ChatGPT, usan Claude. Yo les hago una pregunta. Cuando ustedes usan estas inteligencias artificiales, ¿mandan la información directamente de su entidad a estas IAs? ¿Lo envían tal y como está? Ustedes que quieren hacer un informe técnico. Para hacer ese informe técnico, para hacer esas investigaciones, ustedes tienen que preguntarle, ¿no? ¿Cómo hacen ahí? ¿Le envían la información directamente? ¿Cómo lo desarrollan? ¿Cómo hacen uso de esa IA para su trabajo? ¿Cómo hacen ahí cuando usan estas IAs? ¿Mm? ¿Cómo hacen uso de esas IAs? A ver, ¿están por ahí? O ya se fueron ya. Bueno, es la parte inicial, no es la parte de gobierno, justamente. Miren, normalmente cuando uno usa una inteligencia artificial como tal, recuerden que si ustedes envían un archivo, una información, ese archivo, esa información se va a los servidores, a la nube de cada inteligencia artificial. De los servidores, ustedes mandan a ChatGPT, esos informes, esos reportes, esos cuadros que ustedes manden, se va directamente a esos servidores, ¿no? Entonces, hay una política para eso, hay una solicitud, o la inteligencia artificial que ustedes usan es una licencia pagada por la entidad. Puede darse ese caso, ¿no? O simplemente lo usan con sus cuentas, ustedes van ahí, ¿no? Como ustedes dicen, ¿no? Todo lo que ustedes mandan van a la nube de cada lenguaje, cada LLM, cada empresa, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes entiendan qué riesgos que tendríamos que tener en cuenta y que eso se menciona justamente en la estrategia como tal. ¿Ya? Eso se menciona directamente en la estrategia como tal. Muy bien. Entonces, yo les hago una pregunta complementaria, ¿no? Si la salida que obtienen de la IA, o sea, cuando les da la respuesta a una tarea que ustedes le entregan, algún comentario que ustedes piden, influye en decisiones, en supervisión, en registro o en toma de decisiones. O sea, eso que ustedes hacen o el resultado que les da la IA sobre una determinada acción que ustedes quieran hacer, ¿influye en alguno de estos? Si su respuesta es sí, probablemente sea uso sensible, ¿no? Se tengan que tener cuidado con el uso y envío de esa información. Si su respuesta es no, probablemente solamente es de apoyo. Pero normalmente la IA pues, es más poderosa mientras la uses de este lado, ¿no? ¿Por qué? Porque te da pues, un efecto mucho más completo, ¿no? Un efecto mucho más general, ¿no? Entonces la idea es que
o sea, lo que ustedes tienen que entender aquí es que la IA como tal puede ser de apoyo netamente o puede ser de uso sensible. Cuando ustedes usen esto, tengan cuidado nada más. Ahora ustedes dirán, pero David, entonces, ¿cómo hago? Pues no, si yo a veces mando mis informes, mando mis reportes, a veces los informes que yo genero, las investigaciones que yo uso, tengo que pues darle el registro del flujo, ¿no? Porque para que me dé mejores resultados, ¿no? Lo interesante, les comento que actualmente, cuando un modelo, por ejemplo, ChatGPT, Claude, o alguno de estos modelos, tú le mandas la información, cuando tú le mandas la información de estos modelos, ¿qué es lo que te dicen ellos? ¿No? Te dicen, no, nosotros no usamos tu información para nada, ¿no? O sea, simplemente no se registra, no se guarda. Eso es mentira, pues, ¿no? Esa información ellos sí lo registran, lo guardan, porque de alguna u otra manera necesitan información para entrenar a sus futuros modelos. No necesitan información para entrenar a sus modelos. Lo que sí dicen es que toda la información que tú le mandas a estos modelos lo mandan encriptado. O, en pocas palabras, le mandan cambiándole varios datos del documento. Vamos a mandar que tú le mandaste un memorándum a una IA para que te resuma o te ayude a dar una respuesta, ¿no? Entonces, ese memorándum, si tú lo dirigiste a una persona, Juan Pérez, cuando va al modelo, al registro del modelo no se guarda como a Juan Pérez, ¿no? Si no se manda con otro nombre, ¿no? A Pepito Reyes, por ejemplo. Entonces, le cambia automáticamente el nombre, le cambia los datos sensibles del asunto, si pusiste por ahí, no sé, si es por incumplimiento o te manda un memorándum de llamada de atención. Entonces, todo lo sensible, lo que hace la IA es automáticamente detectarlo y le cambia los valores. Lo que le interesa a las IAs es tener el contexto nada más, los datos como tal es indiferente, ¿no? Eso es lo que dice que hacen ahorita, ¿no? Eso es lo que dice que hacen ahorita, ¿no? Entonces, necesariamente es información sensible, igual hay que tener cuidado de cómo lo enviamos, pero de manera general, así es como trabajan, según ellos, en este flujo, ¿no? Entonces, bueno, este es un poquito el tema de mapa de riesgos. Miren, aquí en la estrategia les muestro rápidamente, ¿bien? Les muestro rápidamente. Miren acá. En el título 5 del Decreto Supremo 115, que es el reglamento de la Ley de Inteligencia Artificial, se habla de la gestión de riesgos. Se habla de la gestión de riesgos. ¿Ya? La gestión de riesgos como tal, el tema de la gestión de riesgos específicamente, eh, te especifica cuándo el uso de la IA tiene algún tipo de riesgo que pueda afectar la operatividad de la entidad pública. ¿Ya? Incluso te dice cuándo tiene o cuándo hay un uso indebido, ¿no? Entonces, hay uso indebido cuando, bueno, te da la explicación de manera general, ¿no? Todo sistema basado en IA, toda aplicación, toda plataforma que se use para impactar de manera irreversible, significativa y negativa los derechos fundamentales, el bienestar, bajo cualquier circunstancia, por lo que dicho uso deviene en prohibido. Entonces, un uso indebido es cuando cumple esta situación que está acá. ¿Ya? El uso de riesgo alto se centra específicamente, hay dos, uso indebido y uso de riesgo alto, ¿no? Cuando, por ejemplo, supone un riesgo para la vida humana, la dignidad, la libertad, la seguridad física y demás derechos fundamentales de las personas, ¿no? Entonces, un poquito menos nivel que el de arriba, pero igual es complejo, ¿no? Acá habla de riesgo, ¿no? Acá habla del uso indebido de forma más pausada, ¿no? Y habla de los sistemas basados en IAs de riesgo alto también, ¿no? Entonces, te hablan, por ejemplo, si tú realizas evaluación de procesos de niños, niñas, adolescentes en el sector educativo, tales como acceso, o sea, si tú usas la IA para alguno de estos trabajos que estás acá, algo de lo que menciona acá, estás en un uso de IA de riesgo alto. Si lo usas, por ejemplo, para determinar acceso, evaluación, orden, priorización de prestación de programas, es un riesgo alto. Si te hace orientar el tamizaje, evaluación en temas de salud, estás usando la IA con un riesgo alto. Entonces, te da algunas casuísticas de cuándo la IA tiene un riesgo alto, ¿no? Y cuándo es uso indebido, ya, pues, por ejemplo, si usas una IA para influir de manera engañosa, por ejemplo, a la toma de decisiones de las personas, ¿no? Vamos a suponer que tú mandas un PROM con sesgo, ¿no? Le dices, oye, ¿sabes qué? Ejemplo, ¿ya? Vas a hacer un reporte de la anemia, ¿no? Estás en una región y quieres hacer un reporte de la anemia, ¿no? Pues usas una IA, por ejemplo, para que te haga el reporte de esa anemia, pero cuando usas la IA de manera normal, te dice que tu región está en un contexto bastante difícil. Pues, obviamente no vas a presentar eso, pues no quieres presentar eso, ¿no? Entonces por ahí cambias el prompt y dices, pero ¿sabes qué? A lo que encuentras, súmale tanto porcentaje o valídale tanto porcentaje para que mejore. Entonces eso ya es un uso indebido de la IA, porque estás manipulando la información real que debería servir. Entonces eso se convierte en un riesgo. ¿Cómo evitamos eso? Entonces son riesgos que te mencionan como tal la IA. Entonces, para esto, normalmente se implementan matrices de riesgo. De hecho, en la estrategia, quiero que ven por acá, siempre hablan de riesgo. Ya siempre lo vemos acá a la página 15. Miren, acá se habla un poquito del tema de la gestión de riesgos, hablando desde el punto de vista de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Estos son algunos de los riesgos que podrían haber, ¿no? La estrategia nacional se puede centrar en la persona y en la gestión de riesgos. Entonces, si encuentras ecosistemas que están fragmentados, vamos a suponer que en tu entidad probablemente lo que pasa ahorita con ustedes, cada área utiliza la IA de manera diferente, no es que tengan una IA centralizada que todos lo usen. Entonces, si ocurre lo primero, mi intención es que cambien eso a un enfoque que sea centrado en tomar mejores decisiones para los trabajadores, para la persona de manera transversal, dando un mejor seguimiento y monitoreo a los riesgos como tal. ¿Ya? Pues eso para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, todo este tema de gestión de riesgos es muy importante porque ustedes le dan la potestad, la posibilidad de poder monitorear de mejor manera todo este tema, todo este flujo de la gestión de riesgos. ¿Ya? Y bueno, esto debería. Ya. Para pasar a esto, bueno, estos acá son más que todo temas del tema de mapa de riesgos. Y vamos a entrar en estos últimos 20 minutos algunos casitos que ustedes mismos van a poder desarrollar. Y ustedes me van a decir justamente en qué estado situacional están ya. Estos casos que ustedes ven acá, yo los he colocado en este Word que está acá. ¿Ya?
¿Listo? Esos casos que ustedes ven ahí, los he sacado de cabeza de esto. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a ver rápido. Esto lo vamos a hacer conmigo rápidamente para que ustedes entiendan un poquito cómo funciona el tema de la gestión de riesgos desde la inteligencia artificial. ¿Ya? Miren, a ver. Bueno, esta es la matriz que nosotros vamos a usar para justamente ver el tema del riesgo. ¿Ya? A ver. ¿Quiénes son aquí de la Dirección Técnico Normativa Superior? ¿Quiénes son? ¿Pueden levantar la mano los que son de la Dirección Técnico Normativo Superior? Normativa Superior. ¿Pueden levantar la mano? Ya, ahí está Bismarck, Larisa, Cosme, ya. Por ahí también mencionó alguien, ya. Vamos a poner este casito justamente, ustedes me van a ayudar a contestar estas preguntas, ya, porque ustedes conocen justamente el área. Miren, es un caso, ¿ya? Puede pasar como que puede irse para un lado o para el otro. Esa fue la pregunta. Esta es la situación de trabajo. Miren. Un equipo, ustedes, por ejemplo, deben absolver una consulta compleja sobre la aplicación de una disposición vinculada al licenciamiento. Una universidad les pide eso, ¿no? Una disposición vinculada al licenciamiento, les hace esa consulta, ¿no? Supervisión o continuidad de condiciones básicas de calidad. El plazo es corto y se propone usar IA para ordenar antecedentes, sintetizar documentos y elaborar un primer borrador. La salida generada es clara y formal, pero mezcla referencias normativas vigentes con criterios orientativos. Cita fuentes sin suficiente precisión y utiliza frases de certeza jurídica, o sea, dice esto sí es, donde corresponde una formulación prudente o condicional. O sea, no puedes dar una frase con certeza si todavía de repente no hay mucha información al respecto, ¿ya? ¿Cuál es la información disponible? ¿Con qué información cuentan ustedes, no? Consulta técnica simulada o anonimizada. O sea, le pueden hacer a la IA una consulta anónima. O sea, le mandan la consulta pero cambiándole los datos. ¿Con qué más cuentan ustedes? Normas, reglamentos, resoluciones, informes, orientaciones relacionadas al caso. La información que también tiene es el borrador que les acaba de generar la IA. Y finalmente, algunos criterios institucionales, ¿no? Que deben verificarse pues antes de emitir una respuesta formal. ¿Qué es lo que van a hacer? Quiero nada más llenar esto con ustedes. Lo vamos a hacer acá conmigo, ¿ya? Miren, ¿qué tareas separarían ustedes? O sea, según este casito que está acá, yo les hago una pregunta. ¿Qué tareas harían ustedes y qué tareas haría la IA de este casito? Bueno, está acá, ¿no? ¿Qué tareas harían ustedes y qué tareas haría la IA? ¿Qué tarea harían ustedes y qué tarea haría la IA? ¿Qué dicen? Los que son de esta área, ¿no? ¿Qué tareas harían ustedes y qué tareas harían, sería por la IA? ¿Alguien? ¿De la dirección? A ver, ¿qué me dicen por acá? Alfredo dice que puede pedirle resumen de partes de las normas, que suelen ser extensas, ¿ya? Muy bien, eso podría ser, eso le podría dar a la IA, ¿no? Que haga un resumen, ya. Y las normas, como son públicas, está correcto. Larisa dice ordenar en una carpeta la información que la IA necesita procesar para preparar la respuesta, ¿ya? A través de un agente tú le puedes pedir a la IA que haga ese ordenamiento como tal. Entonces, a la IA le podrías pedir resúmenes y le podrías pedir ordenamiento de información que ya tiene, ¿ok? Muy bien. Lo demás ya podrías, una vez que te genera la información, ya sería tu trabajo el de completar todo lo demás, ¿no? Yo les hago la pregunta, bueno, acá viene la parte de los riesgos, que vamos a usar esto justamente, ¿ya? Y recuerden que esto de acá viene directamente de acá. Bueno, en realidad estos dos, ¿ya? Les hago una pregunta. Si ustedes usan la IA de manera general, y vamos a suponer que ustedes van a usar la IA para todo, ¿qué riesgo creen que puede haber cuando la IA recibe la consulta? O sea, cuando ustedes le envían la consulta que les acabo de mencionar ahí. ¿Qué riesgo creen que pueda surgir? Ustedes preparan el prompt, ¿no? Preparan la información y mandan la consulta. ¿Qué riesgo creen que pueda surgir ahí? Solo recibirla. Con recibirla me refiero a que la IA recibe la información. O sea, tú le mandas la consulta, ¿ya? Vulnerar la protección de datos. Entonces, podría haber una vulneración de la protección de datos, ¿ya? El tema, bueno, esta es la protección de datos personales. Ya unimos dos de lo que hicimos compañeros, ¿ya? Transferencias de datos personales. ¿Algo más? Es lo mismo, ¿no? Es cuando tú le envías a la IA. Y la consulta adicional que les hago. ¿Qué puede alucinar? ¿Ya? ¿Ya? Listo. ¿Qué control creen que pueda surgir ahí? ¿O cuando hablamos de control nos referimos a cómo podrían evitar que pase esto? ¿Cómo podrían evitar que la IA reciba datos personales? ¿Cómo llevarían un control sobre eso? Colocar siglas, muy bien. Colocar siglas, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo más podríamos hacer? ¿Eliminarlos? No. Una vez que mandaste la query, una vez que mandaste el prompt, ya no puedes eliminarlo, pues, ¿no? Ese que es la base de datos, ¿no? O sea, antes de... Cuando tú recibes la consulta, ¿no? ¿Cómo podrías hacer un control para evitar que esto pase? La palabra clave aquí es anonimizar, ¿no? Anonimizar, ¿no? Tachar datos sensibles o anonimizar, ¿no? Vamos a suponer que tú tienes un documento, anonimizas o sacas los nombres, pues, ¿no? En vez de los nombres reales pones otros nombres, si hay dirección, hay ubicación, lo cambias también. Entonces la idea es que anonimices el documento o el envío, ¿ya? ¿Qué evidencia mínima requerimos? Con evidencia mínima nos referimos a cómo nos damos cuenta de que se ha expuesto los datos y cuál sería la evidencia para hacer que el control funcione. ¿Cuál creen que sería?
¿Cuál creen que sea? ¿Qué evidencia necesitamos saber para que se ha enviado datos personales o que ha cumplido que el control se ha cumplido? ¿Cuál creen que sea? ¿Mm? Verificación humana de datos anonimizados, ya. ¿Cuál es el resultado de esa verificación humana? ¿Qué te entrega esa verificación humana? ¿Un reporte, un informe? ¿Qué te entrega? La evidencia, recuerden que es algo tangible, ¿no? ¿Qué creen? ¿Alguien? ¿Cómo podrían un reporte que certifique la comprobación? ¿Ya? Reporte de certificación. Muy bien. ¿Qué más? Los documentos anonimizados, pero los documentos anonimizados, ¿no? ¿Ya? Documentos en los que los datos personales, ¿ya? Los documentos anonimizados. Entonces, quiero que vean que vamos haciendo evidencia sobre esto, ¿ya? ¿Y quién es el responsable? A ver, aquí le damos a Alfredo. Alfredo es el responsable, ¿no? Alfredo siempre con personas. Entonces, para este ejemplo, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque en la ley de, como ustedes han podido darse cuenta, ¿dónde está? En la ley de inteligencia artificial, y específicamente en el reglamento como tal, se habla de gestión de riesgos. Hablamos de gestión de riesgos para el uso de inteligencia artificial. Entonces, cuando esto más adelante salga, porque tengan por seguro que esta ley va a ser, es obligatoria, pero cuando empiecen a auditar, lo primero que les va a pedir la OSI es su matriz de riesgos. O sea, esto que está acá, perdón, esto que está acá. Cuando empiecen a auditar, probablemente sea a partir del otro año 2027, o mediados del 2027, la Contraloría, la OSI, va a empezar a ubicar, va a empezar a pedir matrices de riesgos del uso de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque te lo exige la ley. Te exige la ley. El reglamento de la ley te exige. El ejemplo es sencillo. Ustedes están usando hoy en la SUNED, ¿no es cierto? Ya lo están usando. No está mal que lo usen, ¿no? Pero si en algún momento la OSI los audita y les dice, bueno, mira, ¿sabes qué? ¿Cómo se llama su área? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Dirección Técnico Normativa Superior. Y ya, ¿tú usas IA? Obviamente le vas a decir que sí, ¿no? Si dices sí, ya, usas IA. ¿Qué IA usas? ¿Cómo lo usas? Dame tu matriz de riesgos para evitar filtración de datos, de información o todo eso, ¿no? ¿Bien? Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que la matriz de riesgos es un componente importante para el uso de la inteligencia artificial porque lo menciona la directiva. ¿Cómo vamos a saber, David, en qué casos usarla? Siempre que uses IA o siempre que vayas a usar IA, tienes que hacer un análisis de riesgos, tomando en cuenta lo que acabamos de ver, específicamente está el título 5 del Decreto Supremo 115 del 2025. Porque acá te van a exigir. ¿Ya? Con eso está declarando el uso de la IA en el proceso de atención de consultas en el ejemplo. Así es. Ujú. Así es. ¿Ya? No, esto de acá es para la recepción de consulta, claro, es la consulta que tú le haces a la IA, ¿no? ¿Cómo haces que la IA no tenga datos personales, ¿no? Si fuera una IA personal de tu entidad, normal, ¿no? Pero es imposible, pues el diseñar, usar un modelo propio es bien complicado, es complicadísimo, ¿no? Entrenamiento, todo eso es bien complicado. Entonces, ustedes usan IAs externas, por ejemplo, ¿no? Usan ChatGPT, Claude. Entonces, esas IAs son externas, ¿no? Entonces, alguna vez la OSI, porque va a pasar ya, o sea, pasa siempre, o sea, probablemente el otro año o a mediados del otro año la OSI va a empezar a pedir ya, ¿no? Las evidencias de que se está haciendo un control adecuado del uso de la IA. Porque ahorita se está masificando, ¿no? Así como ustedes mencionaron hace rato que hay varias entidades que ya tienen sus aplicaciones, ¿no? De inteligencia artificial, el otro año va a estar mucho más masificado todo. Van a haber varias entidades que van a tener su inteligencia artificial, sus aplicativos de inteligencia artificial. Entonces tengan en cuenta que la OSI va a empezar a preguntar, va a empezar a pedir las matrices de riesgos del uso de la IA. ¿Cómo controlan esto? ¿Cómo controlan? O sea, muéstrame tu aplicativo. Ah, ya este aplicativo te pide documentos, ¿no? Ya esos documentos, ¿a dónde se van? ¿Cómo se anonimizan, no? ¿Qué controles tienes para evitar que estas personas no sean afectadas sus datos en otros lugares? Muy bien. Listo. Cambia algo si es la entidad la que paga por la IA. Sí, porque cuando tú pagas una IA, cuando tú pagas por la IA, cuando tú pagas por la IA, normalmente te dan, o sea, si tú compras una licencia corporativa, la empresa te da un espacio específico para ti, para que almacenes tu información. O sea, no lo combina con toda la información de cuentas personales, sino que te da un espacio específicamente para tu organización. ¿Ya? Entonces, sí cambia un poco, pero aunque uses una IA pagada, tienes que hacer igual una matriz de riesgos. Es importante. ¿Y eso va a ir en dónde? Porque también les van a pedir, tengan por seguro que le van a pedir. Va a ir acá, mire. ¿Dónde estaba? Lo vimos con ustedes, el oficial debe ser por acá. Los roles estaban por abajo. ¿Dónde estamos? Esto va a ir acá, miren. Los roles. ¿Dónde estaban los roles? Acá, acá. Ah, por acá está el oficial. Miren, esta matriz, ¿saben dónde va a ir? Va a ir acá. Acá. Esa matriz que acabamos de ver ahorita de gestión de riesgos del uso de la IA va a ir en este plan. Este plan es el que te va a pedir la OSI y la OSI te va a decir si en ese plan tienes tu matriz de riesgos del uso de inteligencia artificial y te va a pedir controles para ese plan. Te va a pedir cómo supervisas que esa IA cumpla con lo que quieres darle, que tenga el tema de los datos personales. O sea, te va a pedir todo. Entonces, esto va a ser de uso obligatorio. Ahorita no hay control, pero en un año probablemente ya existe, ¿no? Muy bien.
El reglamento regula el uso de la IA de forma para tareas de los servidores. Es algo así como llevar tu propia... Así es el reglamento. Entonces, el reglamento ya te dice esto, ¿no? Que tienes que tener un oficial de inteligencia artificial. O sea, lo que van a hacer las entidades públicas de aquí en adelante, van a sacar resoluciones designando al oficial de inteligencia artificial, y dentro de las funciones que va a tener ese oficial es proponer y formular el plan de inteligencia artificial. Entonces, el oficial que diseñe eso va a hacer el plan, y en ese plan, ¿qué va a integrar? En la gestión de riesgos en el uso de la inteligencia artificial. Va a proponer los proyectos de inteligencia artificial y todo eso. Así como ahorita piden de manera obligatoria el plan de gobierno digital, probablemente aquí un año, o máximo año y medio, en realidad ya desde ya, ¿no? Sabes que la ley aplica desde que ya sale. Pero probablemente en año y medio la OSI va a empezar a pedir esto, de uso obligatorio, porque se va a masificar más. O sea, se va a masificar bastante el uso de la IA en las entidades públicas. Ahorita ustedes mismos han visto que hay varias entidades que están usando IA con sus aplicaciones. El tema es cómo saber si esas aplicaciones que están usando hacen uso eficiente de la IA, que los datos que usan ahí o sea, no se liberan, no se van por ahí. O si esa IA no está cometiendo algún delito o algún error con relación a esto, ¿no? Con relación al uso indebido y el uso de alto riesgo, ¿no? ¿Cómo sabes, no? ¿Cómo saben que esas aplicaciones que ustedes que me han mencionado no están dentro de esto, ¿no? O al interno usan algo de esto, ¿no? Por eso es necesario que se implemente esa matriz de riesgos, justamente con relación a lo que acabamos de hacer, ¿ya? Igual he dejado algunos casos adicionales aquí que los vamos a poder seguir viendo en la próxima sesión, ¿ya? En la próxima sesión. No va a quedar como tarea esto, ¿ya? Esto lo vamos a hacer en la próxima sesión, pero vamos a usar de repente ya algunas IAs para complementar justamente todo lo que está aquí dicho, ¿ya? Entonces es un poquito la sesión del día de hoy. Vamos, el reglamento obliga a evidenciar que el producto de un servicio se hizo con IA, apoyo de la IA. Sí, te obliga. O sea, en el reglamento te obliga a especificar, ¿no? ¿Por qué? Porque en la matriz de riesgos, lo vuelvo a abrir, miren, ¿ah? Esa pregunta que has hecho es muy buena, miren, ¿ah? ¿Cómo puedes identificar si la IA hace uso indebido o uso de alto riesgo? ¿Cómo lo identificarías? Vamos a poner que la OSI, tú tienes un producto de IA, vamos a poner en el MINSA, ¿ya? El MINSA vamos a poner que tiene una aplicación que permite medir o permite sacar dashboards con relación al tema de los vacunados, ¿no? O sea, de todas las vacunas que se hacen a los niños en el país, te permite sacar un dashboard mediante inteligencia artificial de cuántos niños han sido vacunados, cuántos les falta, cuál es la tendencia. Vamos a poner que tienes eso. Y la OSI te quiere auditar ese proceso de la IA. Quiere saber si ese aplicativo hace uso indebido o uso de alto riesgo de la IA. Una de las maneras para hacer eso es obviamente pedirte el plan, pedirte la matriz, pero aparte, dentro de la matriz tú tienes que decir si ese aplicativo lo estás haciendo con una IA de pago, una IA externa, o una que has entrenado tú directamente. El entrenamiento de una IA directamente es bien complicado, no se va a poder hacer todavía en el corto plazo en el país. Entonces, lógicamente, ahorita tienes que recurrir a IAs externas, ¿no? A usar las API keys de IAs externas. Entonces, en esa situación, ¿cómo le dices a la OSI? Sí, estoy usando esta IA externa, pero este es el proceso que yo sigo para que los datos de esos niños no se filtren, por ejemplo, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, con estos dos puntos, sí te obligan a evidenciar cómo está desarrollada la IA. O sea, perdón, los aplicativos, cómo usas la IA en esos aplicativos. ¿Queda claro? ¿Sí? Listo. Bien, nos vamos a quedar ahí en la sesión del día de hoy. De acá nos vemos el día martes a las 7 de la noche, de 7 a 10 nos toca sesión. Vamos a ir un poco más a la parte aplicativa. Esta primera parte ha sido más introductoria, conocer un poco la situación del país en el uso de la IA, ver todo el tema del reglamento, ver de manera externa cómo está la IA. Les he mostrado algunos ejemplitos de cómo funciona la IA agéntica. A partir de la otra sesión, según el sílabo, nos toca ya hacer un poco más a práctica, más ejercicios. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Ha sido un gusto de mi parte. Que tengan buena tarde. Nos vemos el día martes. Cuídense, ¿eh? Hasta luego. Buen fin de semana. Buenas Hasta tardes. luego. Hasta luego, buenas tardes.